vamos a continuar con los trabajos de este foro que tuvo a bien el Instituto Nacional Electoral, el Comité de Radio y Televisión y la Universidad Benemérita de Puebla convocarnos para el día de hoy. Ya ha sido una jornada que empezó muy temprano con la conferencia magistral del doctor Raúl Trejo y nos hizo un muy buen recorrido sobre lo que ha significado la cobertura de medios noticiosa en los últimos al menos 25 años. Ponía muy al estilo de Raúl grandes puntos, grandes hitos en este largo caminar que ha sido la cobertura de medios, luego de instaurada la democracia aquí en México en los años 90, ya con un instituto como lo conocemos actualmente. Posterior a ello tuvimos una mesa en donde ya abrimos boca discutiendo un poco sobre los análisis y los monitoreos que ha habido de cobertura noticiosa de medios de radio, de televisión. Estuvo el exdirector de la Facultad de Ciencias Políticas, Fernando Castañeda, junto con Fernando Agis, con el consejero Benito Nasif, quien ahora está en La Voz, Marco Arellano, y Patricio Vallados, discutiendo ya temas específicos, que si la metodología, la muestra, la cobertura, que si las valoraciones negativas, positivas, cómo ha influido esto en los noticiarios, en los conductores y en el ecosistema en sí de medios. Fue una discusión muy nutritiva y hoy vamos a continuar los trabajos de este foro con dos personalidades que no merecen mucha presentación, son gente de medios, son gente ambos muy queridos por el instituto y además muy conocidos o muy reconocidos en el ambiente, en los medios de comunicación. Está con nosotros la maestra Elisa Lanis y el doctor Leonardo Curcio. Previo a hacer la presentación oficial y darle la palabra a cada uno de nuestros ponentes, quiero un poco solo poner algunas preguntas, algunos temas reactivos detonantes, si los quieren retomar nuestros ponentes bien, si no, adelante, ellos ya traen algo preparado, pero es un poco la concentración de las dudas, de las interrogantes que ha habido a lo largo de la mesa, porque nos viene bien ahorita que tenemos a gente de medios, pues tocar, palpar cómo ellos lo ven desde el otro lado de la conversación, que es quien construye la agenda de medios y de noticias en México, al menos dos exponentes de ellos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, ¿cuáles son los temas? Primero hablábamos por ahí de que este ecosistema del proceso electoral en los medios tiene al menos cinco vertientes. Una de ellas son los spots publicitarios, aquellos que ahora el Estado a través de, o el INE, el Estado a través del INE ejerce la potestad de repartir toda esta cuantiosa cantidad de spots a lo largo del proceso electoral y que tienen una lógica propia. Luego, seguido de los spots, sigue la cobertura noticiosa como uno de los un segundo pilar de este ecosistema de medios, en donde en efecto son los medios quienes recuperan la información de las campañas, de los candidatos, las propuestas, las principales propuestas, los temas de coyuntura, hacen análisis sobre los momentos de cada campaña, cómo se están preparando los candidatos, los partidos y cómo va el recorrer de la campaña. Entonces es un segundo pilar, creemos. Un tercero podría ser la difusión per se de encuestas, sí a través de los medios, pero que también le va dando una cierta, va siendo un driver permítanme el anglicismo, perdón, va siendo un camino conductor las encuestas de la propia conversación sobre el proceso electoral. Un cuarto elemento de este ecosistema podría ser los debates, ¿no? Como grandes hitos en el proceso electoral, a veces son 2, a veces son 3, a veces van todos los candidatos, a veces no, pero siguen siendo una materia informativa de referente absoluto a lo largo de la campaña. Y por último, sin descuidarlo,
las redes sociales, el social media, como se conoce, ¿no? Que es una conversación que va ahí, a veces muy pegada a los medios tradicionales, a veces toman temas de los medios tradicionales y magnifican con esta potencia que tienen las redes sociales para empujar, sobre todo en momentos de coyuntura, y otras veces ellos mismos generan sus contenidos y son los medios tradicionales los que se van colgando un poco de lo que en los contenidos en redes sociales existe. Generalmente es lo primero. Entonces, estos son los 5, creemos, elementos principales, seguro habrá otros más, que están por ahí, que están por ahí en el tema de la cobertura en general de medios en radio y televisión y en general en los procesos electorales. Eso es por un lado. Y por otro, están los reportes, los monitoreos que ha mandatado el INE, que ha pedido a distintas instituciones privadas y públicas, a la UNAM, en donde se hace un recuento específico de cómo los medios tratan la información de los procesos electorales. Ahí sí ya nos referimos a los medios tradicionales, televisión y radio, y ya hay un recorrido. Los últimos datos, y ya con esto cierro para pasar, en realidad nada más es para abrir boca y que nuestros ponentes estemos escuchándolos a ellos. El último gran monitoreo de noticiarios lo hizo, de una campaña presidencial, lo hizo el INE a través en colaboración con la UNAM, y los principales datos, no los voy a atiborrar de datos porque ustedes ya han visto muchos, es que tanto la cobertura como en radio y en televisión ha sido muy equilibrada. A números totales, en radio, por ejemplo, en 2012, el PAN tuvo, del total de menciones y del total de tiempo de cobertura que le dieron todos los 375 noticiarios, un poquito más que la UNAM monitoreó en 2012, al PAN le tocó de cobertura el 12.64% en radio, mientras que al PRI 11.46%, también estoy hablando del medio radio, y el PRD, por mencionar los 3 principales partidos, ahorita en 9.69%, muy equilibrado. Si miramos en televisión, la cobertura es muy parecida. Destaca por ahí, ya Raúl Trejo hablaba de que el Verde Ecologista destacaba un punto porcentual por encima de los demás, teniendo al Verde en 12.96 y luego el PRI y el PAN muy parejos con el PRD 10%. Entonces pareciera que en cobertura está resuelto. Ese es, para abrir boca, son algunos de los temas. Ahora sí, perdonen lo largo de la introducción, pero quería un poco contextualizar. Ahora sí voy a hacer la presentación de nuestros 2 ponentes. Vamos a empezar con la maestra Elisa Alanís Zurutuza. Ella es maestra en análisis político y medios de información por el Tecnológico de Monterrey, en convenio con la Universidad de Georgetown y Harvard University. También es periodista graduada con mención honorífica en Ciencias de la Comunicación, tiene estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM, ha sido reportera, conductora, analista y moderadora en diversos programas políticos, culturales, jurídicos y electorales en medios como el Canal 11, CNI Canal 40, TV UNAM, Canal Judicial, Foro TV y Canal 22. Hasta 2004 fue directora de Efecto Noticias y actualmente es directora del Universal TV. Le cedo la palabra a la maestra Elisa. Muchas gracias, qué gusto acompañarlos aquí en el INE, una institución que hemos visto crecer, participando en ella y punta de lanza en los procesos democráticos del país. Lo menciono porque ahora que Marco comentaba estos puntos que me parece importante retomarlos para abrir boca, como bien comentó, pues vemos instituciones que han avanzado en estos temas de la apertura, la pluralidad, los procesos democráticos y otras no tanto, públicas y privadas, distintos ámbitos en donde no ha sido pareja esta carrera, que además, por supuesto, no es lineal. Entonces, tenemos ahí algunos momentos en los que hay que reflexionar sobre hacia dónde ir, cómo seguir adelante en todos nuestros procesos, vida democrática en general y en particular en la labor que hace la institución, Instituto Nacional Electoral y los locales. Comentaban sobre estos 5 ejes, los apunté ahorita para nada más retomarlos, en donde están los spots publicitarios, la cobertura noticiosa, la difusión de encuestas, los comentarios y difusión de los debates y las redes sociales,
como esta parte de las coberturas de los medios de comunicación. Y como verán, pues en algunos de ellos las cosas siguen como si no hubiera existido ningún tipo de proceso democrático, de apertura, de pluralidad. A veces no nos adaptamos a los nuevos tiempos y a lo que estamos viviendo. Está viendo, los spots publicitarios, pues básicamente siguen siendo los mismos que hemos visto a lo largo de nuestra vida democrática y en donde la crítica sigue siendo también permanente. Y hemos dicho, no es suficiente la spotización de los medios para poder transmitir un contexto y un debate informativo que nos permita después tomar decisiones importantes a la hora de los procesos electorales. Realmente los spots, pues los habrán escuchado ustedes seguido en radio, en televisión, en redes, y a mi parecer, es más, cada vez se ponen más folclóricos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y no nos dicen mucho, ni del candidato. Bueno, a mí me llamaba la atención, recuerden este partido que cambió de nombre, que ganó su registro con un jingle de un color, ¿no? Muy pegajosito, y lo logró. ¿Qué nos decía del partido? Nada. En fin, spots. La cobertura noticiosa. Los noticiarios tampoco han variado mucho en formatos, en estructuras, en manera de presentar la información. Y bueno, ahora vendrán nuevos espacios de noticias, a ver si esto también mueve un poco lo que se ha vuelto ya transmisiones muy anquilosadas y en donde las redes están a todo lo que da con la información y los noticiarios se quedan muy, muy atrás de lo que realmente estamos viendo en otros lugares. La difusión de las encuestas, pues siempre con pincitas, ¿verdad? Porque ya también los distintos procesos electorales nos mostraron que pues solamente los economistas le atinan menos que las encuestas a lo que va a suceder, ¿no? Y en el tema de los debates, creo que aquí empieza a cruzar un asunto que es el último, y junto los dos, debates y redes sociales. Las redes sociales nos están dando una dinámica muy importante que hay que considerar, porque los debates ya no son los mismos con redes que sin redes. Se va creando una dinámica totalmente distinta de percepción. Antes esperábamos al postdebate, al programa postdebate para ver qué nos decían los analistas de lo que había sucedido. Ahora lo estamos viendo también a través de las redes con todo el mundo de información y de opiniones que ello implica, pero los debates tienen una dinámica ya totalmente distinta. Creo yo que nos ha sucedido en los debates nacionales o en los internacionales incluso, ¿no? En las convenciones, en donde uno está pendiente de qué es lo que se está diciendo también aquí, de lo que estamos viendo en ese momento. Y entonces caemos al tema de redes sociales, en donde es otra historia, es un juego que se está empezando a dar con reglas todavía pues por escribirse, si es que estas se tienen que dar y de qué manera. En este contexto, ¿cómo valoramos las opiniones hacia los partidos políticos, los candidatos y las candidatas en los medios de comunicación? Es un mundo. ¿Cómo les fue a los candidatos? ¿Cómo les fue en los medios de comunicación a los candidatos, a los partidos, en esta dinámica, en estas coberturas? Pues creo que de manera muy variada, pero en general yo podría decir que no muy bien. Cada vez están más expuestos a conocer la fiscalización de los recursos, expuestos a conocer si están dando una propuesta concreta o no, si están divagando y por supuesto en las campañas, en los spots, también ahí uno puede valorar incluso en la guerra de comentarios entre contrincantes a los propios partidos. Pero quiero darles el punto de vista de los periodistas también, y creo que ahí esto va a ser interesante porque yo he estado estudiando a los medios desde la academia y ahí yo he sido muy estricta con los medios de comunicación y con la equidad y los procesos democráticos y el deber ser, pero también
desde el ejercicio periodístico, pues me topo con una realidad además muy distinta, en donde el interés político electoral no necesariamente es el interés periodístico. Entonces, tenemos que valorar las reglas del juego en los procesos electorales, pero prácticamente ya estamos en procesos electorales todo el tiempo, todos los años, a todas horas. Entiendo, las reglas son para determinado lapso de tiempo y demás, pero no me digan que no estamos ahorita viendo en impresos a candidatos y en revistas, y pues comenté el fin de semana y ahorita comentaba con una compañera sobre la videocolumna que hice el sábado en relación al spot de Cedesol, en donde de plano ya el secretario aparece ahí con un viejito y al final su nombre y hasta su cuenta de Twitter. ¿No? Dije, ¿qué no viola esto el 134 constitucional o cuándo aplica? Es decir, estamos ya permanentemente en una exposición y los aspirantes a candidatos o quienes creen que pueden tener una candidatura, pues ya se vieron y empiezan a actuar como tales, ¿no? Incluyendo en este tipo de ejercicios, utilizando recursos públicos para una promoción personalizada. Pero bueno, en el tema de medios, ¿qué hacer cuando el interés periodístico pues no necesariamente es el interés de un equilibrio electoral? Yo como periodista pues quiero entrevistar a los punteros, por ejemplo, no al candidato independiente que pues a ver si da o no da, o a menos que sea un candidato independiente que esté en las noticias muy fuertes. El interés periodístico no necesariamente, repito, tiene que estar en concordancia con el interés electoral. Y creo que eso es un tema que hay que considerar y que espero que consideremos también como sociedad. Me parece importantísima y muy valiosa la labor que ha hecho el INE. El tema del monitoreo es un esfuerzo que nos da información y nos arroja algo que jamás se había hecho y que nos puede dar eso, unos datos interesantes, importantes, que habrá que evaluar. ¿Qué nos están diciendo el que tengan una cobertura equilibrada, por ejemplo, los distintos partidos, en distintos espacios de noticias? Pues ese es un tema que vamos a tener que discutir después, porque lo que yo creo es que no necesariamente un espacio que da una cobertura totalmente equilibrada va a ser el mejor espacio periodístico, o periodísticamente hablando, ¿eso está haciendo su labor de mejor manera? Pues no lo sé, ¿no? No lo sé, porque periodísticamente sería mucho más atractivo estar escuchando a aquellos que están generando la opinión. Entonces, a lo que voy es importante el monitoreo, sin duda. Necesitamos crear las condiciones para que exista una equidad en la contienda, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que nos va a dar esa equidad? Pues son muchos factores que tenemos que considerar y entre uno de ellos es el tema de los monitoreos, que tendremos que ver cómo los vamos a evaluar al final. Pero creo que hay un punto muy importante que quiero poner sobre la mesa. La pluralidad, la equidad, no se consigue intentando democratizar oligopolios. Creo que la pluralidad se consigue en la diversidad de medios y de contenidos de medios de comunicación. Entonces, está muy bien y el esfuerzo que se está haciendo con el monitoreo, pero el 90 y tantos % de las concesiones está en 2 televisoras en este país. El 90 y tantos. Están monitoreando, ¿cuántos? 600 medios, ¿no? 600, bueno, en 2, ¿no? Que tienen ya algunos canales que ustedes conocen muy bien, que tienen la cobertura nacional, se concentra el 90 y tantos % de las concesiones del país. Pues sí, hay que hacer ese esfuerzo porque estos medios estén presentes y en equilibrio, pero mientras vivamos en ese desequilibrio, en general como país, está complicado, ¿no? Entonces, esa equidad electoral no se va a traducir en la homogeneización de contenidos mediáticos.
porque en los medios no existe este equilibrio. Por cierto, también, y eso lo están considerando en los monitoreos, el impacto que puedan tener los programas de radio y televisión varía muchísimo. Obviamente, estas grandes televisoras que concentran las concesiones del país tienen un impacto muy, muy importante en la opinión pública y tienen pues un compromiso también muy importante. En el tema de radio, pues yo les diré que de acuerdo a los ratings que maneja INRA, por ejemplo, que son pues los oficiales, digamos, en el medio, hay 20 espacios de noticias que tienen rating y los demás nos vamos a ceros. 0. Aquí tengo la fortuna de contar con un exponente de estos espacios importantes en donde el rating, por ejemplo, del doctor Curcio siempre está dentro de los 5 o 10 primeros lugares. Es decir, la importancia de un espacio como ese es vital también a considerar después en nuestras evaluaciones ya cualitativas, no tanto cuantitativas, de los monitoreos que podamos hacer. ¿Y el Internet? ¿No? ¿Qué papel va a jugar en todo esto y en todos nuestros esfuerzos? Estamos en momentos de definiciones en donde los esfuerzos que se hagan son bienvenidos, pero tenemos que estar pensando también en cómo nos vamos a ir insertando como país, como medios de comunicación, en una dinámica totalmente influida por los medios digitales. Muchos de los reportajes de la información que surge en las redes es retomada por los medios tradicionales. Es decir, ya está también marcando agenda aquello que sucede en los medios digitales. Por ejemplo, el Universal TV, pues nosotros vivimos dentro del portal de El Universal. Entonces, ahí, ¿qué reglas aplican? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Pues bueno, por lo pronto, pero a nivel institucional, personal, decimos, vamos a regirnos por reglas que conocemos en la radiodifusión, pero realmente no hay nada escrito todavía en ese contexto. Creo que hay mucho camino que recorrer para poder tener esta pluralidad de voces. Es importante tenerla, por supuesto, es importante que todos escuchen, aquellos que van a la cabeza en las encuestas como aquellos que no lo están, pero inclusive, fíjense, en el ámbito institucional tampoco se miden con la misma vara. El financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento no es igual para los partidos. Hay un porcentaje que es equitativo, pero lo demás depende de los votos que obtengan. Y el partido que obtenga más votos es el partido con mayor prerrogativas, ¿no? ¡Bum! Entonces, ¿cómo se va a manejar y cómo se traduce eso en medios de comunicación? Pues con esa pluralidad de medios que creo yo que debe de existir. Creo que necesitamos medios públicos en este país, medios que sean verdaderamente públicos, porque hoy nuestros medios son gubernamentales. En definición, dependen en sus estructuras financieras y administrativas de los gobiernos en turno. No hay medios de la sociedad. Hay alguno que otro que entra en ciertas definiciones y necesitamos, por supuesto, una mayor pluralidad en los medios de cobertura nacional y de cobertura abierta. Me parece que en radio se está abriendo más este espacio, va a ser muy interesante, ya se dieron las bases para las nuevas licitaciones. En televisión, pues creo que nos vamos a quedar más o menos con lo mismo, ¿no? Porque además los concesionarios que obtienen esas grandes licitaciones son empresarios que no únicamente tienen negocios en los medios de comunicación, tienen muchos otros negocios que además están muy relacionados con concesiones que pueda darles el propio gobierno. Entonces se vuelve muy complicado también ahí el ejercicio periodístico en medios de comunicación, en donde los empresarios tienen un estrecho vínculo económico
a través de licitaciones con el propio gobierno. Quiero concluir nada más diciendo que si vamos a tomar en serio la democracia, me parece que tenemos que tomar en serio la libertad de expresión. Yo me quedaría con esta idea, la idea de abrir espacios, de poder contar con las diversas voces que no se agotan en un programa de noticias, que no se agotan en un canal de televisión, que no se agota en una cadena televisiva y que no se agotan en un día. Esa se puede construir a lo largo del espacio y del tiempo y de los distintos actores que podamos ir teniendo en los medios de comunicación. Y otra idea que siempre me gusta plasmar, además, que tiene que ver con lo que dijo el doctor Raúl Trejo del Arbre en relación, por ejemplo, a algunos de los canales en donde de plano no figuraban los temas en el año 2016 electorales, ¿no? La constituyente parece que pasó desapercibida, pero esto sucede no únicamente en procesos electorales. Y en los medios de comunicación, esta es la idea, no siempre lo importante es lo que se dice, sino lo que se deja de decir. También hay que considerarlo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Elisa, por tus comentarios, por tus reflexiones a propósito del tema que hoy nos ocupa. Vamos a continuar con los trabajos. Le voy a dar la palabra al doctor Leonardo Curcio Gutiérrez. Leonardo es licenciado y maestro en Sociología Política por la Universidad de Provenza, Francia, estudios que realizó como becario del gobierno francés. También es doctor en Historia por la Universidad de Valencia, España, y su desempeño profesional, como ustedes saben, abarca 3 grandes campos: el periodismo, la cátedra y la investigación científica. En el ámbito científico y académico es investigador titular B de la UNAM e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de 8 libros, coautor de 40 y ha escrito diversos artículos científicos. Entre los sellos editoriales que han publicado su obra están las universidades de California, Pittsburgh, Michigan, Valencia, UNAM, Guam, Australian National University, Oxford y diversas otras instituciones. Actualmente es conductor de la primera emisión de Enfoque, es miembro del Consejo Consultivo y articulista del periódico El Universal, es comentarista del programa Canal 11, Primer Plano, y es conductor del programa de opinión Lo Toma o Lo Deja de Proyecto 40, así como del programa Incursionando en el Canal del Congreso. Ha sido galardonado por el presidente de Italia con el Premio Italia en el Mundo 2007 y la revista Líderes Mexicanos reconoció su trayectoria y lo colocó entre los 300 líderes más influyentes del país. Gracias, Leonardo. Gracias, Marco. Un placer estar en esta mesa. Elisa, un placer compartir la mesa contigo. Muchas gracias por la invitación. Hace unos días leía un libro sumamente interesante sobre la forma en que nos relacionamos los seres humanos con la política, y lo hacía a partir de las neurociencias, y a partir de esa constatación decía: ¿por qué a los seres humanos nos cuesta tanto cambiar de opinión o modificar las percepciones sobre una realidad determinada? Y el autor venía a decir, acompañado de un montón de evidencia científica, que nuestro cerebro consume mucha energía cuando nos obligan a cambiar de opinión. Algo así como si nos proponen subir 15 pisos por la escalera. Tú dices, ¿realmente crees que es una buena idea? Es decir, tener que retomar todo tu, digamos, esquema o sea, ya elaborado, tu matriz explicativa de la relación medios y política, no es subir 15 pisos, es subir la Torre Mayor. Entonces da mucha flojera, dices, mejor me remito a mis apuntes de los 90, donde la televisión determinaba una elección y donde el control de un determinado mensaje puede efectivamente llevar a los electores a comportarse de una u otra manera. Y digo, ¿y qué hacemos con la evidencia de Obama? ¿Qué hacemos con la evidencia del Bronco? ¿Qué hacemos con el monitoreo del 2006, del 2012? Como si da mucha flojera procesarlo, a mí me da, y más a estas horas de la tarde, opta uno por volverse a los mecanismos efectistas y decir, a ver, saca las notas de lo que decía en los 90 sobre esa relación y las volvemos a reeditar. Bueno, yo creo que ocurre mucho eso.
Eso ocurre mucho eso. Y cuando se habla de medios y política, y cuando se habla del tema que nos convoca a esta mesa y de los 5 temas que me ha pedido Marco que aborde, con lo cual mi presentación la voy a tirar a la trituradora. No, obviamente atiendo, y después de haber escuchado la brillante presentación de Elisa, quisiera reaccionar a muchos de estos temas. Pero si tengo que comparar, yo que tengo ya algunos años, lo que se decía en los 90, 94, que es digamos, un momento fundamental de digamos, elecciones y medios de comunicación, momento en el cual, como dijo Zedillo, gané legal, pero abrumadora, con una presencia abrumadora en televisión. Creo que lo llamó ilegítimo el asunto. Sí, cito de memoria, eran 90% de la cobertura para el candidato del PRI, 3% para el candidato de la oposición, y para decir que era punto menos que impresentable. En esa época todavía no se hablaba del peligro para México, pero bueno, el 3% que se le daba era efectivamente: ese señor no debe ser. Por tanto, 94 marcó una época que llevó a las televisoras y a muchos de mis compañeros a decir que efectivamente entre 2 televisoras, es más, en una televisora, en gran medida se podía decidir una elección, y que ahí estaba el control político. Quien controlara las pantallas de televisión estaba en condiciones de controlar todo. Y probablemente en esa elección fue así. Pues que del 94 al año en el que estamos ha llovido mucho y es necesario ir renovando algunas de nuestras concepciones. ¿Qué hizo el monitoreo? Que también me lo pone Marco como uno de los temas a abordar en el 90 o después del 94. Yo creo que en términos muy generales el monitoreo nos ayudó particularmente en el 2000 a romper con el síndrome 1994. Es decir, nos permitió que efectivamente fuera una tarea de todos, una tarea cívica, una tarea mediática, una tarea de los partidos políticos y de la autoridad, equilibrar la información y el acceso a los medios. Miren, particularmente para los más jóvenes, quiero decirles que en medios donde yo trabajo hoy, por entrevistar a Cuauhtémoc Cárdenas en esos momentos, o a cualquier líder que pareciera del PRD, te costaba el trabajo hacer un comentario favorable. Hoy hablar del PRD es punto menos que lo normal. Hace un momento hablaba con una de las consejeras de López de Morelos sobre la situación que hoy vive el gobierno de Graco Ramírez, y hoy todo el mundo daría, por supuesto, es más, una vulgaridad, en el sentido no de que sea vulgar, sino que es normal y cotidiana, una cotidianidad, el hablar del PRD, el hablar del PAN, el monitoreo al que se aludía. No presentaré las gráficas para no aburrirlos, te da un porcentaje aburridamente, digamos, equitativo. Y cuando digo aburridamente equitativo es: hoy nadie se atrevería, ni el PES ni ningún otro partido, a decir no tengo cobertura. No, sí tiene, no se ve mucho y no le hacen mucho caso y es plana y aburrida, pero cobertura tiene. El Verde tuvo más cobertura por las malas razones. Cuando revisaba mi monitoreo, y por supuesto no vengo a hablar de mí, aunque revisé por supuesto los datos de mi monitoreo, resulta que tenía muy pocas menciones favorables de determinados partidos. Los pueden ver en el monitoreo si tienen curiosidad, pero voy rápido para abordar todos los temas que me han planteado. Por tanto, equilibrar la información y el acceso a los medios, acreditar que se emparejaba el piso para todos era fundamental, y entre todos destruimos efectivamente el síndrome 94. Este síndrome de la televisión controla las mentes de los mexicanos y tiene una alianza, digamos, inquebrantable con el poder, y no quiere cambios democráticos. Entre 96 y 2000 hay un cambio importante que nos permite efectivamente, y hago un apunte sobre el monitoreo, porque creo que es un tema técnico muy relevante de recordar. El monitoreo nos permitió efectivamente a los medios de comunicación, los que éramos monitoreados ya entonces, citaba Elisa Lanís, el grupo de noticieros que han venido efectivamente, pues tenían cierta relevancia en el debate público, son ya muchos años, y ciertamente pues creo que la radio ha sido una punta de lanza en la democratización de este país. O sea, no es que sea un fenómeno nuevo, y yo no esperaría absolutamente nada de esta nueva licitación. Elisa, ahí sí discrepo, yo creo, o sea, todos lo reconocemos, un magisterio, a Gutiérrez Vivó, incluso Pedro Ferriz, que sigue siendo una figura pública de, digamos, como candidato. Hoy veía una encuesta de lo que pesa, y pues son las memorias de esas épocas, todo ese grupo, Javier Solórzano, Carmen Aristegui, que hacían radio ya en los 90 y empezaron a meter pluralidad.
yo insisto, le reconocemos todos un magisterio a Gutiérrez Bou, que se nos eclipsó en los 2000 y pico, pero fue un hombre que introdujo efectivamente, junto con otras voces, que efectivamente en la radio desde los 90 empezaron a abrir de manera bastante amplia la democracia en este país. Digo, lo recuerdo porque tampoco es del todo nuevo esto. ¿Qué es lo que ocurría con el monitoreo de estos medios? Pues evitaba en, digamos, medios jóvenes o proyectos periodísticos jóvenes las presiones políticas. De, oye, a ver, apoye más a este candidato, corporativas también o de cualquier tipo, vamos a ayudar a Marco Arellano, que es muy amigo de la estación y quiere llegar a tal o cual lugar, decía, pues nos está monitoreando el INE, o sea, el IFE entonces, ¿no? El abuelo de esta institución, decía, nos está monitoreando, y eso ayudaba efectivamente a que todos, estando en, digamos, en una exhibición pública, a través del monitoreo nos portáramos un poco mejor. Yo creo que fue una gran aportación, yo haría, rompería una lanza por esos instrumentos que nos permitieron mejorar tremendamente en términos de lo que es digamos, la mancuerna política, medios de comunicación. En ese sentido fue un impulsor de la libertad de expresión y de la ampliación de la, efectivamente, deliberación pública. Entre 1997 y 2006, voy al siguiente corte arqueológico que hago, perfeccionamos, creo yo, de manera bastante notable el mecanismo de comunicación política, pero como sucede con cualquier criatura, empezó a tener deformaciones atroces. Una de ellas, la compra de spots, entonces pasamos del predominio del 94 de un partido al condominio de intereses, es decir, no vamos tres, o sea, ya no trato solo con uno, trato con tres condóminos y ahí nos las llevamos y nos enriquecemos. Oiga, que los spots son malísimos, sí son malísimos, pero si me los pagan me parecen bastante menos malos que si no me los pagan, ¿no? Es decir, en el momento que empezaron a ser no pagados, ya les empezaron a ver todas las imperfecciones que antaño también tenían. Lo que pasa es que caballo pagado se ve más guapo que el caballo no pagado, más gallardo. En este caso, pues tuvimos eso y la deformación del modelo a través de un mercado profundamente, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero inducía a un montón de elementos que, entre otros, traicionaban o rompían con el principio fundamental de la reforma del 96, que era el financiamiento público y garantizar a partir de una equidad, es decir, lo que tenía que ser una transferencia de dinero público a lo privado y generabas una serie de incentivos perversos que, como les digo, no tengo tiempo, y creo que todos ustedes están muy enterados de ese asunto, fue absolutamente negativo. Terminamos en 2006 y efectivamente ahí el modelo empezó a ser un montón de, digamos, tuvo un montón de grietas y presentó un montón de desafíos. Todas cosas porque uno de los candidatos decidió que era fundamental decir que su derrota electoral había sido producto de un fraude. Y ha utilizado todos los argumentos, utilizó todos los argumentos habidos y por haber, desde algoritmos hasta, sabrá Dios, traiciones al interior de su partido, es decir, las encuestas que se vendieron. Uno se pregunta por qué si las encuestas lo favorecieron a él en el 6 y decía que 10 puntos de ventaja o algo así, las encuestas de pronto ya dejaron de ser confiables, pero lo que nunca alegó, porque entre otras cosas el monitoreo indicó que en televisión él tuvo más cobertura, digamos, ahí están los datos de lo que fue el 6, era que la cobertura de los medios era inequitativa, él salía más que cualquier otro candidato en televisión y por tanto el proceso de deslegitimación, ahí se nos bifurcan los caminos, el proceso de deslegitimación de la elección ya no era como en 94, como el candidato oficial controla la televisión nos pone efectivamente un candidato, pues si se gana. En 2006 las explicaciones de por qué ocurrió lo que ocurrió, y por supuesto tampoco tengo tiempo de abordar ese tema, que no es el motivo de esta reunión, no pasó por decir los medios de comunicación no me cubrieron. Ya algunos años después vendría el tema del cerco informativo, pero que tuvo efectivamente, y el monitoreo lo acreditó, una cobertura y una exhibición, hasta convertirlo en una figura nacional, a nuestros entonces jefe de gobierno. Creo que ahí están los datos para quien quiera estudiarlos. La avenida se nos abría por otro lado. Por tanto, después del 2006 tenemos efectivamente una nueva realidad que se abre con la reforma del 2007, que fue desde la óptica de Calderón y algunos otros políticos, la reforma que intentaba, que es
digamos, el modelo, digamos, el elemento jurídico que ahora nos rige con lo que vivimos hoy, la reforma de la reconciliación. Y yo creo que el diagnóstico era malo, o sea, López Obrador deslegitimó el sistema electoral y el IFE entonces, por muchas razones, pero no necesariamente por la cobertura de los medios de comunicación. Lo que pasa es que nos empasteló el tema de la compra de spots con la cobertura de los medios, es decir, métele toda televisión y radio y todo da igual. Pero si ustedes recuerdan, y retoman, hacen una hemerografía o rescatan parte de lo que se decía en ese momento, el gran tema es la compra de spots, que es lo que atiende la reforma del 7, pero en ningún momento dicen, oiga, yo ya no me aparezco en televisión, o sea, subrayo, a partir de, ya en el 6 ya empieza a ser una normalidad, una vulgaridad, el que todos los candidatos tuvieran una presencia constante y casi equitativa en los medios, y si me equivoco, ahí están los monitoreos. Lo que vino efectivamente a hacer la reforma del 7, que aspiraba a ser la reforma de la reconciliación, pues fue una reforma que no efectivamente resolvió nada. En términos estrictos, se supone que sacando el incentivo de comprar spots íbamos a quitar uno de los elementos más importantes de discordia en la vida política de este país, y no solamente no lo hemos quitado, las presiones sobre el sistema electoral, cuando no son esas, son otras, pero siempre encontramos una manera de decir que el sistema electoral mexicano no es verdaderamente democrático, ¿no? Entonces queda bien este toque así como de escepticismo posmoderno de, no, bueno, no estamos realmente en una democracia, las reglas no son equitativas. ¿Por qué no son equitativas? Bueno, pues los medios no necesariamente cubren igual, pero ¿por qué no cubren igual? O sea, si efectivamente el monitoreo es aburridamente plano en términos de su cobertura, el problema está en otro ámbito, es un problema político, es un problema de cómo nos acercamos a eso. En fin, voy rápido, la reforma del 7 no resuelve el problema de la concordia o de dar el carpetazo definitivamente ya al sistema, decir, a ver, con todas sus imperfecciones es un sistema competitivo que tiene un piso parejo y efectivamente permite a todos los candidatos o aspirantes competir con, digamos, probabilidades razonables de ganar. Dependerá más de ellos que de los propios defectos del sistema. Tiene muchos problemas porque es una reforma que te crea un mercado negro también de medios de comunicación, todo hay que decirlo, y te hace ver efectivamente pues como el pariente pobre que se te instala en la casa a los 15 días, ya lo empieza a ver horrible, ¿no? Los medios dicen, oiga, esos spots que me pone son espantosos, como decía hace un rato, cuando se pagaban, o sea, cuando el pariente rico va y derrama dinero, dices, qué maravilla, ya vino mi primo de Los Ángeles, que no viene y no da dinero. El problema es cuando pues, ya ahí lo llevas, los medios protestan mucho porque dicen, ¿qué hago yo con este cadáver que no me da dinero? Y es espantoso, y es verdad, el primo rico y el primo pobre son igual de feos, pero los vemos más feos porque no pagan, ¿no? Te genera esta, digamos, militancia de los medios en contra de la reforma, porque se dice, no me importa el dinero, pero qué bien me vendría que me lo dieran, ¿verdad? Ese es, digamos, un poco, y bueno, pues desde entonces tenemos esta tensión, medios activistas en contra de la reforma, pues porque finalmente, pues sí fue un golpe fuerte, hay que decirlo con toda claridad a los medios, pero no resolvió los otros problemas y como decía hace un momento, voy concluyendo, la cobertura no estaba a discusión, la cobertura ya se había dado, se daba por hecho efectivamente que teníamos una cobertura razonablemente equitativa. Hay medios más militantes que otros, hay medios que cargan más las tintas, pero ¿qué quiero decirles con esto? El tema al que me convocaron, pues yo veo que la cobertura dejó de ser digamos, un punto de foco de atención para los actores. Rara vez tienes llamadas que te digan, oiga, es que está muy cargado para tal o cual, o no hay cobertura para tal o cual. Todos aprendieron a tener sus oficinas de comunicación, entonces hablas con uno e inmediatamente el otro te dice, oiga, yo quiero o tengo una, o sea, todos desarrollaron esta habilidad de entrar a los medios, que es un tema que recuerdo discutimos ampliamente aquí, hace ya los más jóvenes, me perdonarán que cite eso hace como 13 años, que era ingresar a los medios no solo un problema de voluntad, o que los medios digan, a ver, lo voy a entrevistar a usted, no, era también desarrollar capacidades para estar cerca de los medios, generar agendas, tener contactos con actores fundamentales, los que programan entrevistas, los coordinadores de noticieros, en fin, no me extiendo en el asunto. Tenemos una estandarización en la cobertura y eso se vuelve efectivamente en algo profundamente plano para los medios.
medios. Ya no hay premio en la audiencia. Si yo digo que tengo neutralidad absoluta en la cobertura, me dirán, pues bien por usted, cuénteselo a su mamá o a ver quién lo felicita por eso. Todo mundo hace lo mismo, no hay nada heroico en subir a tal o cual partido, es decir, subí al PT, pues allá usted. ¿Sí me explico? O sea, no hay nada heroico como en los 90, todavía nos da un poquito de flojera y retomamos los temas de los 90, es decir, es heroico, fíjate, entrevistó a Ricardo Anaya, pues no tiene nada heroico entrevistar ni a Ricardo Anaya ni a prácticamente nadie, es algo perfectamente normal. Lo que sí tenemos es una relación más complicada con las audiencias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos un desprestigio de los partidos políticos. Iba a compartir con ustedes algunos datos, pero bueno, ¿qué les digo que no sepan? Los partidos políticos tienen un aprecio popular muy bajo y por tanto subirlos como un elemento fundamental de la discusión tampoco es que sea particularmente atractivo para los espacios informativos y en muchos sentidos los partidos no han logrado entender que participar en los medios también depende de generar una mediana chispa, ser medianamente atractivos, decir cosas nuevas, repetir buena parte de lo que son sus plataformas. Algunos de los candidatos no necesariamente hacen su trabajo de, digamos, plantear cosas nuevas. Por tanto, veo que hemos pasado, termino, de digamos, el síndrome de 94, pasamos a un impulso muy importante de la libertad de expresión. Hemos tenido un modelo de comunicación política que con sus más y con sus menos ha permitido ampliar las voces, lo cual lo celebro. Ahora nos encontramos con un problema muy diferente. Hoy las televisoras ya no tienen la centralidad que tenían, los periódicos no tienen la centralidad que tenían y las radios no tenemos la centralidad que tuvimos. Quizá la radio es la que menos siente eso porque nunca tuvo la idea, esta teoría radiocéntrica de que la opinión pública giraba en torno a nosotros. Las radios son muy locales como expresiones y lo que hemos tenido efectivamente es una erosión de la televisión como, digamos, gran centro del debate público en favor de una participación cada vez mayor de redes sociales y una que yo no la veo como algo, ¿cómo se llama?, benéfico, como una atomización de la agenda pública. ¿Sí? Yo lo veo como un problema, pero tendremos tiempo de discutirlo. O sea, lo que hoy tenemos es una democracia enferma de dinero y el dinero ya no va a los medios de comunicación, sino a la compra directa del voto y eso es un problema central de la democracia de este país. Luego tenemos una desconfianza generalizada en partidos, autoridades y en medios de comunicación. Este tema no lo podemos olvidar. El porcentaje de personas que confían en los medios no es mucho más alto del que confía en las instituciones. Pero bueno, quiero decirles que tampoco es mucho más alto el número de personas que confían en sus vecinos. O sea, que traemos un problema de sida institucional en este país, de confianza en lo que es nuestro entorno, que es muy serio y te hace muy difícil construir una democracia. La atomización de la agenda pública, decía, me parece riesgosa porque cada loco con su tema literalmente, y esto es algo que estamos viendo en Estados Unidos, con una, digamos, una agenda, te termino con esto, Marco, una agenda tan atomizada te permite efectivamente el que determinados actores que te logran aglutinar en torno, más un sentimiento que un debate público, te van efectivamente pues atrayendo o siendo los polos de atracción de todo un electorado que está completamente atomizado. Y yo cada vez me preocupo más por esto que Sen, el premio Nobel indio, dice, si los medios de comunicación no son capaces en una democracia de articular una agenda pública y ubicar al país en los grandes dilemas que tiene, no están siendo funcionales para la democracia. Yo creo que el problema está más por allá que en ver si le das minuto más o minuto menos. Yo claramente me he excedido del minuto que me diste y pido perdón, Marco. Gracias. Muchas gracias a Leonardo Curcio por esta brillante exposición. También muchas gracias a Elisa por su exposición, por esta brillantez que nos han puesto aquí. Si ustedes que nos han estado acompañando a lo largo de estas 3 mesas ya de trabajo, la conferencia magistral, la previa y ahora esta, empezamos a tener un armado más completo del tema del monitoreo de medios, nada más, no como monitoreo de medios. Por un lado, Raúl pone el gran panorama general, luego llegan los técnicos en el proceso del
de cómo se hace el monitoreo de medios y desde ahí hablamos de la cobertura y que los recursos técnicos y que las valoraciones negativas y positivas, y luego llegan dos personalidades de medios y nos ponen frente a nosotros, que también desde esa perspectiva, desde esa posición, el modelo ha sufrido una transformación y ellos también son partícipes de esa misma transformación. Yo destacaría, antes de abrir la mesa para algunas preguntas y una segunda breve intervención de cada uno de nuestros ponentes, precisaría algunos de los temas fundamentales que se han dicho hasta este momento, al menos 3 de cada uno de los ponentes. Pues, Elisa ponía un tema fundamental que me parece que en la mesa previa no se discutió como tal. Ojo, hay un interés general, y hay un interés general de darle equidad a una cobertura noticiosa, pero eso no es un interés periodístico. No necesariamente el candidato más pequeño, el candidato que no es noticia, tiene un interés periodístico desde la perspectiva de los que hacen los medios, y eso me parece fundamental. Segundo, justo esta buena aseveración de Elisa diciendo, a ver, también hay un tema de diversidad de medios, ¿no? No podemos democratizar solo frente a pensando en el marco de un oligopolio. En realidad, el ecosistema de medios tiene que crecer, tiene que haber una diversidad de medios y eso dará mayor democracia en la cobertura per se, ¿no? Y un tercer punto por ahí que Elisa comentaba respecto a la libertad de expresión, ¿no? Ojo, desde los que hacemos, ellos, no yo, desde los que hacemos las noticias, de los que construimos la agenda de medios, también necesitamos tener esa expresión, esa libertad de expresión y poder hablar de lo que queremos hablar. Eso es por parte de Elisa. Traté de hacer un resumen rápido, ahí tengo aquí mis notas, 10, 12 puntos. Y Leonardo también con mucha brillantez dice, bueno, lo primero, y a mí me pareció fundamental, no le había dado esa lectura antes, el monitoreo a lo largo de estos años nos permitió evitar presiones políticas, ¿no? Es fundamental.Nosotros, desde donde hacemos los medios, de repente decíamos, oye, me buscaba un candidato, me buscaba un partido y me decía, oye, me falta cobertura, me sobra tal, le sobra el de al lado. Ahora yo tengo el monitoreo de medios y este mismo a mí desde el medio me permite decir que estoy dándole un tratamiento al menos en cobertura equitativo. Segundo punto, que me parece que también es muy interesante, que por ahí dijo Leonardo, de las muchas cosas que dijo, dejó de ser un foco de atención, ¿no? Los actores políticos, cuando la cobertura de medios se empezó a estandarizar, ¿no? Cuando se homogenizó esta necesidad de tener la misma cobertura para todos los candidatos y el mismo tratamiento per se, al menos en minutos, dejó de ser un foco de atención para los actores políticos. Y eso se traduce, dice Leonardo, también en un problema de audiencias. Nuestra relación con las audiencias está cambiando y está cambiando justo porque estamos enfocados hacia este punto. Y por último, dice por ahí Leonardo y dice bien, ¿no? El síndrome del 94 empezó a romperse, pero ahora estamos en una reconciliación, ¿no? Decía él, una reconciliación, pero esta reconciliación está trayendo consecuencias ahí, digamos, paralelas. Me parece muy interesante. Quiero abrir la mesa para que los compañeras que nos acompañan el día de hoy hagan algunas preguntas. Vamos a tomar 5 preguntas y después una ronda de 5 y hasta 7 minutos por cada uno de los ponentes para cerrar nuestra mesa. Por favor, allá el compañero, una. La señora Alanís. Bueno, 2, para que sean rápidas. La primera es, ¿cuántas veces ha estado en un partido político, en una campaña hacia algún candidato político, para darse cuenta de lo importante y lo difícil que puede ser de repente hacer spots de televisión, aunque sean cantaditos? Y la segunda es, ¿se quedó usted sin entrevistar al candidato ciudadano y gobernador de Nuevo León? Vamos a poner las 5 preguntas en un mismo bloque y después damos ya respuesta por cada uno. Gracias. Por favor, tu nombre, Gracias. por favor. Ernesto Guerra. Gracias. 2 preguntas para el doctor Curcio. Una, partiendo y de la base que estamos de acuerdo que la cobertura noticiosa ha cambiado del 94 a la fecha y que ha llovido mucho. Sin entrar a detalles, sabemos que la cobertura que le dieron a las principales fuerzas políticas ha sido mayor por mucho por las nuevas fuerzas emergentes,
¿Qué opinión le merece que en esta lógica de transparencia, de nueva pluralidad, televisoras como TV Azteca, Televisa, pudieran, en esa libertad de expresión y libre albedrío, dar a conocer su editorial? No pasa nada si están a favor o en contra de ciertos partidos políticos. Sería interesante, sería bueno saber, y en todo caso se privilegia un derecho que es el derecho de las audiencias, el derecho a la información, y al final del día los que decidimos somos los ciudadanos, y eso es lo que valdría la pena. La pregunta para Elisa Alanís: preocupante que un líder de opinión como ustedes puedan decir que están en la cobertura de un partido que les genera una en plena campaña electoral sin saber tener y valorar lo que otros 8 partidos políticos estamos en la misma contienda. Es preocupante que nos diga que la nota la generan los punteros, creo que fue la palabra que usó, y los demás fuerzas políticas. Estamos viviendo una pluralidad diferente, afortunadamente. Sin embargo, es preocupante que líderes como ustedes se tiendan hacia un lado. Gracias. Por allá atrás, por favor. Quedan, aparte de estas, 2 preguntas más y regresamos con sus ponentes. Gracias. Mi nombre es Alejandro Gaitán. Buenas tardes. La pongo en la mesa la pregunta o la reflexión y sí, agradeceré mucho quien la responda. ¿Hasta qué punto se habla de los medios, se habla de los políticos, de la política, del manejo de lo político, se habla de los medios de comunicación, del derecho que tienen, de los empresarios de los medios, de la televisión pública, su responsabilidad, la televisión privada, su compromiso? Yo me pregunto, ¿y hasta qué punto el sistema educativo de la conciencia del mexicano, en el sentido educativo, lo vemos con esta reforma, incide en una distinta apreciación de la y de lo político? Y voy a decirlo porque además lo mío es paradójico. Yo soy periodista, soy comunicólogo, soy funcionaria electoral desde hace 25 años, soy docente y tuve la fortuna de desligarme de la institución y la fortuna de volverme a ligar y ver los toros desde la barrera, desde fuera, y doy el caso específico de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. En los municipios la realidad es otra, no es la realidad nacional. Es una realidad donde un partido, donde un sistema tiene cooptado a todas las personas de los medios, y termino con esto. Gracias. A todos los actores, los periodistas. El periodismo busca la veracidad y la objetividad. El medio tiene que ser un medio. Decía la maestra Alanís hace un rato que hoy todos son tiempos electorales, aun cuando no hay tiempos electorales oficiales. Exacto. Todo tiempo y todo momento es político electoral hoy en día. Somos animales políticos por naturaleza, somos politicones. Es algo, ¿sí?, que tendríamos que comenzar a trabajar en los programas educativos. El instituto tiene un área de capacitación que debiera incidir en la formación de ciudadanía, pero también en la formación de políticos bien formados. Porque yo creo que el sistema de partidos está agotado, es cierto, pero no es por el sistema mismo, es por el sistema de partidos. Entonces, yo sí quisiera, maestro Curcio, que desde la parte académica me dijera qué responsabilidad tiene un sistema educativo desinteresado en conformar ciudadanos, dejemos responsables, sino mínimamente comprometidos con su responsabilidad, con la participación política o con su responsabilidad social. Gracias. Una pregunta más allá y cerramos con una pregunta aquí enfrente. Gracias, compañero. Sí, adelante, por favor. Yo lo que veo en las redes sociales muchas veces es, se crea el hashtag, se crea la discusión y nada más. ¿Qué hacen ustedes en ese sentido? ¿Profundizan, no profundizan? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora en este momento? Y lo que comentaba el doctor Curcio, si los partidos políticos son sujetos que ya no son afines a la audiencia y demás y todo, entonces ¿con qué llenan? O precisamente en ese sentido, sobre la agenda pública que se ha dispersado,
Si ya no queremos traer a los partidos políticos, a los medios también, porque están alejando a la audiencia, ¿qué proponen? Gracias. La última para cerrar, compañero. Sí es un tanto desconcertante, por decirlo de alguna manera, que una persona que encabeza un medio de comunicación, en este caso televisivo, aunque sea en el caso de internet, que tiene tanta experiencia en el contacto de la información con los partidos y las elecciones, pueda decir en un foro como este que hay candidatos de primera y candidatos de segunda. Es decir, considero que no es debidamente. ¿Por qué lo digo? Ya lo decía el doctor Curcio. Cuando los partidos políticos pagábamos nuestros spots, aquí mismo, en este mismo lugar, venían los concesionarios de radio y televisión, incluso también algunos editores de prensa, y todos éramos los mejores partidos y los mejores candidatos. Cuando cambia el sistema, por la ley, entonces ya se dan cosas como esta, que es justamente lo que quiere pues prevenir este monitoreo de los noticiarios, que no haya pues partidos de primera y partidos de segunda y candidatos de primera y candidatos de segunda. Y le quiero preguntar al doctor Curcio si cree que en su experiencia tan amplia podríamos llegar a través de un monitoreo como el que realiza la UNAM hacia una ley reglamentaria de la libertad de expresión. Es decir, si ya los candidatos y los partidos, incluso hasta la autoridad electoral, pudiera ya pues abonar en función de esta ley, que pudiera terminar mucho con esto que sucede. La ciudadanía tiene derecho a estar informada, sea un candidato u otro, pues, entonces ¿cómo van a decidirlo? Muchas gracias. Gracias. Elisa, por favor. Sí, empiezo ahora sí que por el final, nada más para comentar. A ver, lo que yo les comenté es que no es lo mismo el interés político electoral que el interés periodístico. Y lo hablé y lo comenté también que a partir del ejercicio que hacemos en medios de comunicación se los puedo compartir. Yo en ningún momento estoy diciendo que no se cubra al Partido del Trabajo o que no se cubra, mucho menos en una jornada en tiempos electorales. Lo que estoy diciendo, y lo comentó el doctor Curcio, es que hay quienes tienen más chispa, ¿no? Y eso se agradece, y el interés periodístico o las notas periodísticas que puedan llamar la atención no necesariamente tienen que ver con una equidad y una homogeneización de los contenidos. Esto no quiere decir que no se den los espacios para que existan esas propuestas por parte de todos los partidos. Yo he participado en muchas ocasiones, incluyendo en esta elección última, en debates dentro de los partidos, y son formatos muy rígidos, muy establecidos, que así debe de ser y me parece correcto, porque además lo organiza la institución electoral. Lo que yo les quiero compartir es cómo se vive esto desde los medios de comunicación. ¿Cuál es la nota periodística de El Reforma el día de ayer? ¿Cuál fue la nota periodística del Reforma? ¿Cuál fue la encuesta? ¿Qué dice la encuesta? Arriba el PAN, ya lo dijo. O sea, no lo estoy diciendo yo, no estoy diciendo que yo no quiera darle al PT lugar. La nota periodística fue arriba el PAN. Entonces, nada más tener en cuenta y que tengan en cuenta como partidos que las notas periodísticas, el interés que puede generar cierta información, no necesariamente es equitativa. En ningún momento dije que hay candidatos de primera y segunda, jamás, ¿no? Creo que no, ni siquiera lo mencioné así. Yo dije, está muy bien monitoreo y vean cómo lo vivimos acá. ¿Qué es lo que se va a destacar? Eso destacó esa y tuvo otra. Destacó, el PAN rebasó al PRI, ¿no? Y en cuanto a candidatos, hubo un alcance y un rebase. Eso es lo que se destaca periodísticamente. ¿Está mal? No está mal. Ahora, hay que abrir muchos otros espacios en donde se digan muchas otras cosas. Está bien, adecuado. Hay espacios como el canal judicial de televisión en donde se tratan temas
de justicia, que bueno que exista. Ahora ese tipo de contenidos difícilmente van a llegar a televisión abierta, a menos que tenga un interés periodístico relevante, ¿no? Entonces, abramos esos espacios, sí, con el tema de los spots y de la spotización. No, nunca he estado en una campaña, nunca he sido partícipe ni soy, ¿no?, ni he estado en ningún partido político. Lo que yo digo es, los spots no nos están diciendo mucho de lo que tendríamos que conocer como ciudadanos de los partidos políticos. El modelo de comunicación tiene que enriquecerse con otro tipo de mensajes, de información, que eso lo tendrán que ver los expertos, ¿no? ¿Qué es lo que nos han dicho los spots publicitarios? ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué información nos dan? ¿Y qué nos puede dar en 30 segundos? Que se repiten una y otra vez y que va a ser mucho trabajo, además hacer muchos otros, porque hay que llenar tiempos que están disponibles. ¿Ese tiempo no se podría aprovechar de mejor manera, distinta a la presentación de spots? O además de sintetizar, pero además de presentar una comunicación mucho más efectiva en cuanto a contenidos, ¿no?, que nos pueda tener ahí. No sé si queda claro ahí esta parte de medios de comunicación, o si consideran ustedes, a lo que voy es, y lo dije, esto es, la democratización no se desgasta, no se concluye, no se limita a un espacio de noticias, a un día determinado, a un reportaje, ¿no? Los medios de comunicación podemos presentar un noticiario y a la hora tenemos otro espacio de debate en donde se hablan otras cosas distintas. No tenemos por qué agotar todo en un solo espacio, ¿no?, ni presentarlo todo ahí porque no alcanza. Entonces, de esa misma manera hay espacios informativos y canales que también el canal del Instituto Federal, del Instituto Nacional Electoral puede dar esa diversidad y esa pluralidad. Ahora tiene el alcance que quisiéramos, pues no lo tiene. De ahí también la importancia que yo recalqué de los medios de comunicación, que tienen un impacto mucho mayor que otros por la cobertura que puedan tener y en ese sentido una mayor responsabilidad. Muchas gracias, Elisa. Doctor Curcio. Bueno, pues yo quiero agradecer primero la calidad y profundidad de las preguntas. De verdad, siempre es muy útil venir a estos foros, pero lo enriquece a uno enormemente lo que le dicen. Y sí la verdad es que no tengo respuestas así netas o diáfanas a todo lo que me preguntan. Me dice Ernesto, si habría que abrir, ese es un gran tema, un gran tema. Si habría que abrir así de capa, pues no a quién apoya, sino la tendencia de un medio de comunicación. Yo creo que es un gran asunto, no lo voy a agotar ahora, pero les pongo 2 líneas de reflexión sumamente sugerentes. Una, y nuestros vecinos la acreditan de una manera muy clara. Tú tienes un modelo de negocio en medios de comunicación que se basa ya no en ganar credibilidad porque eres el más equitativo y das voces a todas partes e incluso honras la mejor tradición del periodismo de ser objetivo y decir, señores, esta es la información, señores y señores, esta es la información. Y aquí separo y esta es la opinión. No, ¿qué es lo que estamos viendo en muchos medios de comunicación norteamericanos? Es el huevo de la serpiente que ahora se llama Trump. Tú tienes un montón de medios que dicen, no, a ver, ante un electorado absolutamente atomizado, que no le importa necesariamente tener una opinión sobre lo que suponen los migrantes mexicanos en Estados Unidos. O sea, ellos ya tienen su decisión de que son un peligro para México, digo, para Estados Unidos, los mexicanos, ya estoy yo con el peligro para México, que son un peligro para ellos. Entonces yo busco un medio, no que me diga, a ver, reflexione usted, su jardinero, la señora que cuida a los niños, la que cuida a su mamá, es una puertorriqueña, una dominicana y una mexicana. ¿Son un peligro para los Estados Unidos? El señor que le sirvió hoy en el restaurante es un peligro para Estados Unidos. Y les das datos y saber, el señor Papademetrio y todas las grandes universidades han demostrado que se integran, que pagan impuestos y que tienen un efecto benéfico en la competitividad de América del Norte y un montón de cosas más. Te van a decir, yo usted no lo quiero oír.
sea, yo quiero oír uno que me diga que hay células durmiendo de ISIS en Ciudad Juárez y que los mexicanos están a 4 minutos de ser fundadores de ISIS con Obama, ¿no? Y que tenemos una alianza secreta con Obama para quitarles, sabrá Dios por qué medios, toda la riqueza a través del Telecán. Y uno dice, oiga, sí es un despropósito, o sea, un despropósito construido sobre otro. Y te dicen, pero ¿cómo da rating? Y ahí tienes un modelo de negocio y te dicen, oiga, si yo no me dedico a vender la verdad, yo me dedico a entretener a la gente y a decirles lo que quieren oír. La conformidad acústica vende y vende mucho, porque esa es otra cosa que aprendí en el libro de Neurociencias. Nos encanta que nos digan aquello que ratifica lo que hemos pensado, porque dices, este tipo sí es listo, este tipo sí es listo, dice lo que yo pienso. En cambio los otros nos perturban, nos hacen consumir energías, dicen, este miserable quiere que suba 3 pisos y me está pidiendo que razone si los mexicanos efectivamente aportan todo eso y si yo en mi delirio nativista estoy yendo a un extremo. Pero fíjate el tema, o sea, yo te digo, oiga, pues si a mí ya no me hable de objetividad ni de líneas editoriales, yo estoy ganando dinero con esto. Y lo que hago es falsear la verdad. Aquí tenemos muchos ejemplos de infoentretenimiento, y cada vez son más, cada vez son más. Creo que Internet tiene un problema muy serio. Cada vez que las páginas de la prensa seria dicen que la celulitis de Kim Kardashian, y eso lo puede decir Elisa, de nuestro periódico, es la nota más vista, entonces uno se pregunta, entonces ¿qué tenemos que hablar? ¿De la celulitis de Kim Kardashian, que por cierto tiene poca, o recurren a cuerpo femenino directo? O sea, usted meta y sube. Hay un periódico de la competencia que lo hace frecuentemente. Yo digo, pues es bastante vil que la prensa, seria, se vaya por la dictadura del rating y diga, oiga, pues es que hay que irnos por la lógica de lo que le gusta a la mayoría. Entonces tienes las dos tentaciones, ahí las pongo, infoentretenimiento y endulzar los oídos de un electorado que se radicaliza cada vez más. Entonces yo oigo las personas que me dicen aquello que confirma. Yo prefiero, como creo que era Thomas Mann el que decía, me gusta leer periódicos que me hagan enojar, ¿no? O sea, que digan, como Reforma, que pretende que esa es la nota. Y uno dice, oiga, pues si la encuesta la van dosificando como en 3 GOT, ¿por qué tengo que estar discutiendo? Creo que es más interesante discutir otros temas, pero bueno, cada medio hace un esfuerzo por tratar de imponernos el asunto, de imponernos en el buen sentido de la palabra. A ver, lo más importante que ha pasado en el planeta es esto. Y entonces pues, eliges tus 8 columnas. Es difícil, voy rapidísimo en esto, decir que habrá que abrirse de capa, entre otras cosas porque en México todavía los medios electrónicos somos concesiones y las concesiones no nos podemos regir todavía por una libertad absoluta, así, a lo loco, o sea, desgreñarnos y decir, oiga, yo voy a ganar dinero y les voy a decir que aquí el grave problema es que los centroamericanos nos van a invadir y México está nadando en petróleo y nos quieren engañar a todos y quitarnos, es más, hasta extraterrestres meto si rating da. Pero obviamente hay una serie de límites, además somos todavía una democracia joven que requiere de un principio, todavía cultivar este principio de objetividad, de equidad, y también diré, Ernesto, que en los medios todavía tenemos un enorme nivel de pluralidad interna, o sea, no necesariamente compartimos todos. Yo estoy en radio, televisión y en periódico y no necesariamente compartes la línea editorial completa. Obviamente te identificas como tendencia con la línea editorial, pero si se abre de capa y dice… Además, eso es otra, pero bueno, son muy buenas preguntas, deberíamos tener una mesa sobre cada una de ellas. Una cosa es abrirte como tendencia y otra cosa es meterte a hacer campaña por un partido. Una cosa es decir, yo estoy en contra de la línea que defiende Trump y otra cosa es salir y hacer campaña en favor de Hillary. O sea, ahí hay un problema de tendencia o ya directamente abrazar una línea editorial. El tema del sistema educativo estoy completamente de acuerdo. Por supuesto que hay que formar ciudadanos, ese es un tema central. Se refería Alejandro al caso de Chiapas. Sí hay que formar ciudadanos y el sistema educativo de nuestro país debe tener debe incidir mucho más. El tema de la educación política, que es el que recae en esta casa, sí creo que es un problema mucho más amplio que el sistema educativo. La educación política en los buenos tiempos la hacían los partidos políticos que se han desentendido de hacer educación política. O sea, ya no hay el trabajo de llevar a las bases la explicación. Vendían ideología, es verdad, los partidos hacen eso,
pero no, con la crisis de las ideologías han dejado de ser teorías. O sea, hoy no tienes una posición demasiado clara de los partidos políticos sobre si nos conviene o no estar o no en el TPP. Antes tenías como un enorme… O sea, la educación política es un asunto de muchos factores que socializan la política y si me permite decirlo así, yo diría que es el gran tema de la democracia moderna. Bueno, de la democracia antigua y moderna, pues desde Tocqueville viene esto. ¿Cómo educas políticamente al ciudadano ante esto que, bueno, se lo preguntaban los padres fundadores de Estados Unidos? Si la inmensa mayoría lo ignora casi todo, ¿qué sentido tiene preguntarle sobre casi todo? Dice, pues es que hay que educar al soberano, decía Sarmiento, y tenía razón. Domingo Sarmiento, no el Sarmiento de aquí, sí me explico, decir, hay que educar al soberano. ¿Quién educa al soberano? Pues, o sea, hay muchos factores que te meten en la socialización política. Termino. El tema de la profundización es interesantísimo. Yo he optado por abrir en mi espacio informativo la voz a las organizaciones de la sociedad civil desde hace muchos años y por cada día tengo desde Comexi, por supuesto México Evalúa, IMCO, mucho antes de que se discutía todo este asunto de la anticorrupción, como práctica oírlos a ellos. Y a mí me ha servido un montón porque te generan no solamente contexto y contenido, que es lo que estás buscando en un informativo, sino, ¿cómo se llama?, profundizas en determinadas agendas que no necesariamente son las del gobierno, porque tengan en cuenta que estamos en una tenaza muy potente. El gobierno tiene muchos recursos, el gobierno prácticamente es nota todos los días y tú intentas subir a los partidos también por equilibrar, ¿no? Decir, oiga, pues no solamente es la reforma educativa, también hay los que dicen que no y nuestro deber, mal que nos pese, mal que nos caiga todo el asunto, es informar de las distintas posiciones. Eso creo que es fundamental y no lo podemos eludir en una ¿cómo se llama?, sociedad democrática, y el día que lo eludamos nos lo tienen que exigir las audiencias. Oiga, ¿a usted le puede parecer un despropósito? Sí, muy bien, pero no tiene por eso por qué dejar de informar y ponerme en la postura de aquellos que lo dicen. Y la ley reglamentaria no la veo, ¿Y sabe por qué no la veo? Porque es como ponerle puertas al campo. Con el, ¿cómo se llama?, con la internet, hoy los partidos políticos tienen efectivamente una enorme capacidad, pero no solo los partidos, las organizaciones sociales y los ciudadanos en lo individual, una enorme posibilidad de generar contenidos, subir video. Esto no lo imaginábamos hace 15 años, hoy puedes subir video y en muy poco tiempo tener efectivamente, si el contenido es atractivo y logras conectar en las redes apropiadas, porque todo es un asunto de redes, o sea, que te suban y te empiecen a, ¿cómo se llama?, a retuitear y a subir por aquí y por allá, pues eso es imposible controlarlo. Por tanto, no la veo en el futuro próximo y la verdad con esta atomización tremenda que tenemos, no la veo. Muchas gracias por sus preguntas y nuevamente gracias por su invitación. Muchas gracias a Elisa Alanís, a Leonardo Curcio por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes por sus preguntas. Creo que justo estos espacios de conversación nos permite seguir enriqueciendo el debate sobre